Buenas compañeros, docente. El día de hoy les vengo a hablar del expresidente Alfonso López Michelsen, nacido el 30 de junio de 1913 en el seno de una familia política. Es hijo del también expresidente por 2 veces, Alfonso López Pumarejo, y desde allí pues viene este ejercicio como tal. El señor Alfonso López Michelsen, en su trayecto como tal, podemos decir que en 1938 fue concejal de Engativá. En 1960 fundó el Movimiento Revolucionario Liberal, el cual se fundó basado en la polémica y en la problemática que existía entre el liberalismo, entre el conservatismo y entre esa forma de gobernar que había entre estos dos partidos como tal. Esto se puede decir que prácticamente fue como una rebelión dentro del Partido Liberal. En 1960 se fue a votaciones y sacó una muy buena votación que lo llevó a Alfonso López a ser representante a la Cámara por Cundinamarca. En 1967 a 1968 fue gobernador del nuevo departamento del Cesar. Ocupó este puesto del señor Alfonso López Michelsen. En 1968-1970 fue ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, y en 1974-1978, que es lo que nos compete en el tema, presidente de Colombia. Se lanzó como propuesta de gobierno en su momento, haciendo énfasis en esa problemática que existía entre el liberalismo y el conservatismo, y que se iba a cambiar toda esa perspectiva que había de gobierno. Tenemos en cuenta que para el entonces su primer discurso habló sobre cerrar brechas, y hablaba de cerrar brechas cuando hablaba de entre la pobreza que había en el campo y la riqueza que muy seguramente había en el pueblo, ¿sí? Las condiciones tanto laborales como las condiciones de salud, de vías, el tema agrícola. Entonces, todo esto lo llevó bajo una propuesta de cerrar brechas. ¿Qué fueron de pronto los logros más significativos de este gobierno? Bueno, allí entre lo que indagué en algunas partes, nos habla de que el gobierno de Alfonso López Michelsen dio la posibilidad de impulsar, de multiplicar el salario de la zona rural y de la zona urbana, de generar algunos beneficios, de otorgar algunos títulos de los predios, de impulsar las exportaciones, de invertir en la parte de hidrocarburos, oleoductos, y todo esto con el fin de activar la economía. Pero nos damos cuenta que en el transcurso de lo que se indagaba, no todo salió como quizás el señor expresidente lo quería. ¿Por qué? Porque muchas de estas ayudas, según los documentos que reposan en la red, nos habla de que mucho de esto se distorsionó y llegó a manos de personas que tenían como, y los que realmente necesitaban aquellas ayudas pues quedaron sin dichos beneficios, haciendo de que agudizara un poco más el tema. También dentro del gobierno de Alfonso López Michelsen se le dio la posibilidad a las mujeres de entrar a la carrera militar. Se crearon algunas dependencias como el DRIP, como el PAN, que ayudaban como a mitigar esa necesidad que había en la zona rural y tanto en la zona urbana.
podemos decir que, podemos decir que dentro de este gobierno, desafortunadamente, en 1977 se dio el paro que quizás ha sido uno de los más explosivos que ha habido en la historia, según los documentos, teniendo en cuenta de que la gente pedía que se cumpliera con las reformas que se habían prometido y que se diera cumplimiento a muchas de las cosas que generaban, por más que se trataran de hacer las cosas de apoyar, generaron una inflación las más altas registradas en la historia. Tenemos que López Michelsen, señor expresidente, también una de sus máximas preocupaciones en el tema internacional era lo que el tratado que existía con Canadá. ¿Qué pasaría si Estados Unidos entrega a Panamá y estos derechos que ellos habían adquirido no se cumplían? Bueno, fue un tema que a la larga se sostuvo y siguió este tema, siguió los derechos que Colombia tenía sobre el paso por este canal. Tenemos también el tema en lo que se indagó, que pues en este gobierno podemos decir que indiscutiblemente este gobierno trató de hacer muchas cosas de la mejor manera, pero que desafortunadamente muchas de esas no llegaron a cumplir las funciones como se debería. Claro está que por lo menos a diferencia de otros gobiernos, allí se tuvo un poco más en cuenta a la zona rural, que indiscutiblemente, pues como siempre, existen personas que se aprovechan de las propuestas, de las ofertas de gobierno. Para este señor, su vida llegó hasta el 11 de julio del 2007, donde pues falleció de un infarto. Muchas cosas más se tienen para decir del gobierno de Alfonso López Michelsen, pero su gobierno como tal se basó en cerrar la brecha entre esas condiciones económicas de unos sectores y de otros e impulsar la economía en el país. Apreciado docente y compañeros, muchas gracias por la atención prestada.